4 dormitorios, 3 baños y una piscina. En los años 50 la casa de Dean Martin en Palm Springs era el lugar de moda. El legendario Cooner's Desert Escape era algo más que una lujosa escapada. Era un lugar lleno de glamour de Hollywood. Imagínatelo. Música en el aire, champán a raudales y estrellas como Frank Sinatra y Marilyn Monroe riendo junto a la piscina. Este era el corazón del patio de recreo de los Rat Packs. Pero tras la muerte de Dean Martin, en 1995, el otrora vibrante hogar enmudeció. El tiempo se detuvo. La mansión antaño llena de risas y música se convirtió en una reliquia olvidada del pasado. Durante años permaneció intacta. El polvo se posa en los muebles de terciopelo, la luz del sol se filtra a través de las cortinas descoloridas. Hasta hace poco, la hija de Dean Martin decidió abrir las puertas del pasado. Cuando entró esperaba recuerdos, pero lo que encontró fue algo totalmente diferente, algo realmente impactante. Una infancia dura. Mucho antes de que Dean Martin se convirtiera en un icono de Hollywood, era simplemente Dino Paul Crocetti. Nació el 7 de junio de 1917 en la ciudad siderúrgica de Steubenville, Ohio. Hijo de inmigrantes italianos, Martin creció en un hogar de clase trabajadora. Su padre, Catano Alonso Crocetti, era barbero en Montesilvano, Italia. Su madre, Angela Barr, nacida en Ohio de padres italianos, crió a Dino y a su hermano mayor, William, con el orgullo de sus raíces y la resistencia de su espíritu. De adolescente, Dino no soñaba con alfombras rojas ni discos de oro. A los 15 años se hacía llamar Kid Crochet y se subía al ring de boxeo para llegar a fin de mes. Era una vida dura. Se marchó con la nariz rota, los nudillos magullados y un cuerpo que contaba historias de cada combate. De 12 combates, Martin bromeó una vez diciendo que había ganado todos menos 11. Aún así, siguió luchando tanto en el ring como en la vida. Acabó abandonando el boxeo por un trabajo en un casino ilegal, ascendiendo de stockboy a croyer. Por la noche actuaba con bandas locales bajo el nombre de Dino Martini, un guiño al cantante de ópera Nino Martini. Su suave voz llamó la atención de la orquesta de Ernie Mackay, y más tarde del líder de la banda, Sammy Watkins, que le ayudó a dar forma a su nombre artístico, Dean Martin. Sin embargo, a pesar de su popularidad, los primeros años de Martin estuvieron marcados por la lucha. En Nueva York compartía un pequeño apartamento con Sonny King. Tan arruinados que apenas podían comer los dos, recurrieron al boxeo a puño limpio en el salón de su casa, cobrando a los espectadores. En una ocasión, Dean noqueó a King en el primer asalto. A pesar de los duros comienzos, el encanto, la voz y la garra eran innegables. En 1943 ya actuaba en Nueva York, atrayendo miradas y haciendo girar cabezas. Aunque fue reclutado brevemente durante la Segunda Guerra Mundial, una hernia le obligó a licenciarse. De vuelta a casa, su carrera siguió ascendiendo. En 1941 se casó con Elizabeth Betty y McDonald y construyeron una vida juntos en Cleveland Heights, llegando a tener 4 hijos. Pero la fama y la familia no siempre fueron compatibles. La pareja se divorció en 1949, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro. La carrera de Dean Martin. A mediados de la década de 1940, Dean Martin perseguía un sueño en Nueva York, actuando en clubes nocturnos y llamando la atención de grandes estudios como Metro-Goldwyn-Mayer y Colia Pictures. Sin embargo, a pesar de su talento, no llegaba a un contrato con Hollywood. Pero el destino le tenía reservado algo más, algo que cambiaría su vida para siempre. En agosto de 1944, en el Hotel Belmont Plaza de Nueva York, Martin conoció a un joven cómico llamado Jerry Lewis. Según Lewis, el encuentro fue sencillo pero fatídico. Martin se acercó y le dijo: «Oye, he visto tu número. Eres un chico divertido». Fue algo casual, pero dio lugar a una de las colaboraciones más emblemáticas de la historia del mundo del espectáculo. Por aquel entonces Martin cantaba en el Glass Hat Club del hotel y por casualidad, ambos coincidieron en el mismo cartel. Rápidamente se hicieron amigos, uniendo sus ansias de éxito
y la química eléctrica que encontraban en el escenario. Su gran oportunidad como dúo llegó el 24 de julio de 1946 en el 500 Club de Atlantic City, pero el debut fue duro. El público no se rió. El dueño del club, Skinny D'Amato, les dio un ultimátum contundente: «Haced que funcione esta noche o estáis fuera». Así que se apiñaron detrás del club, tiraron los dados y decidieron actuar sin guión. Martin cantaba mientras Lewis, vestido como un torpe chico de autobús, chocaba contra las mesas, dejaba caer los platos y convertía el escenario en un manicomio. El público rugió. La magia había comenzado. Lo que siguió fue un ascenso meteórico. Ejecutaron rutinas de payasadas salvajes y rompieron el molde de los típicos actos escénicos. Su genialidad era simple. No actuaban para el público sino entre ellos y la gente no se cansaba. Pronto agotaron las entradas para sus actuaciones en toda la costa. Actuaron como cabezas de cartel en el famoso Copacabana y cautivaron al público con su mezcla única de música y comedia. Su actuación era impredecible, ruidosa y llena de risas. Jerry interrumpía a Dean a mitad de canción. Dean le perseguía por el escenario. Al público le encantó cada segundo. En 1948 debutaron en televisión en el programa de Ed Sullivan, entonces llamado The Toast of the Town, junto a las leyendas Rogers y Hammerstein. Para mantener la frescura de su actuación, contrataron a jóvenes guionistas de comedia, nada menos que Norman Lear y Ed Simmons, que les ayudaron a perfeccionar sus rutinas para un público más amplio. En 1949, Martin y Lewis ya tenían su propio programa de radio y habían firmado un contrato con Paramount Pictures. Su primera película, Mi amiga Irma, les introdujo en Hollywood. Aunque solo ganaron $75,000 por su trabajo en la Paramount, su agente les consiguió un contrato de oro. La libertad de coproducir una película al año bajo sus propias producciones de York y el control total sobre los contratos de clubes, radio, televisión y discos. El resultado: ganancias millonarias y total libertad creativa. Pero en el centro de todo estaba la amistad. Jerry Lewis incluso ejerció de padrino cuando Martin se volvió a casar en 1949. A pesar de las risas y el éxito, su asociación no fue para siempre. El 25 de julio de 1956, exactamente 10 años después de su primer espectáculo juntos, se separaron oficialmente. Aún así, su impacto nunca se desvaneció. El Rat Pack. A medida que la carrera en solitario de Dean Martin se disparaba, su círculo de influencia y amistades también crecía. Ninguno más impactante que su vínculo con su colega Frank Sinatra. A finales de la década de 1950, su química había evolucionado más allá del escenario, formando el núcleo de un grupo que se convertiría en un icono de la cultura pop estadounidense, el Rat Pack. Pero he aquí una verdad poco conocida. El nombre Rat Pack no era como se llamaban a sí mismos. Aunque el mundo los recuerda así, Martin Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop en realidad llamaban a su círculo íntimo la Cumbre o el Clan. El nombre Rat Pack se refería originalmente a un grupo anterior de socialites en torno a Humphrey Bogart y Lauren Baill, del que Sinatra había formado parte en una ocasión. Aún así, el nombre se mantuvo y la leyenda creció. Juntos no eran solo artistas, eran un movimiento. El Rat Pack dominaba la escena social de Hollywood y tenía un gran peso político, gracias en parte al matrimonio de Lawford con Patricia Kennedy, hermana del entonces senador y más tarde presidente John F. Kennedy. Pero fue en Las Vegas donde su leyenda cobró vida cuando Martin Sinatra y el resto actuaron en el Sands Hotel. Las Vegas se iluminó. Mares se burló del público con frases como Dean Martin, quizá Frank, quizá Sammy. Los fans sabían que una entrada para el espectáculo no era solo un concierto. Era una experiencia única en la vida. Nunca se sabía quién iba a aparecer, qué bromas se iban a gastar o cómo iba a acabar la noche. Siempre ataviados con smokines, la actuación del grupo era una suave mezcla de encanto, talento y picardía. Cantaban en solitario y juntos
Soltaban chistes que a menudo se burlaban unos de otros y transmitían un tipo de frescura sin esfuerzo que cautivaba al público. Nadie estaba a salvo de las risas, ni siquiera ellos mismos. Bromeaban sobre el mujeriego de Frank, la afición a la bebida de Dean y la raza y religión de Sammy, siempre en la cuerda floja, pero sin perder nunca la sala. Pero bajo las bromas había un lado serio. Martin y Sinatra utilizaron su plataforma para tomar partido. En una época de intensa tensión racial en Estados Unidos, se negaron a actuar en clubes que negaban la entrada a artistas negros o judíos. Esa audaz postura no se quedó en palabras. Causó sensación en la industria y ayudó a abrir las puertas a muchos artistas que vinieron después. E incluso después de su época, el legado del Rat Pack perduró. Décadas después, su imagen inspiró a una nueva generación, alimentando el ambiente sofisticado y arriesgado de la trilogía cinematográfica Ocean's Once, protagonizada por George Clooney y Brad Pitt. Se dice que en la reabierta mansión de Dean Martin en Palm Springs se encuentran vestigios de aquella vida glamurosa. Smoking sets de Martini vintage, fotos ocultas y recuerdos del Rat Pack que susurraban historias de noches salvajes, vínculos profundos y una época en la que el entretenimiento era dorado y las amistades eran para siempre. Desde cantar baladas bajo las luces de Las Vegas hasta hacer historia fuera del escenario, Dean Martin y el Rat Pack no eran solo artistas, eran la definición misma de lo cool. Los matrimonios y amoríos de Dean. Además de su talento y encanto, Dean tenía fama de mujeriego. Se casó 3 veces a lo largo de su vida, pero tuvo muchas aventuras por el camino. Tuvo 7 hijos biológicos y adoptó un 8º con su tercera esposa. Aunque se le consideraba un marido y padre cariñoso, no podía resistirse a perseguir a otras mujeres. Al igual que otros miembros del Rat Pack, Dean era conocido por sus aventuras amorosas durante el apogeo de su fama. Aunque pasó la mayor parte de su vida casado, eso no le impidió buscar nuevas amantes. Sus constantes aventuras pusieron a prueba sus 3 matrimonios. Curiosamente, más tarde se reconcilió con su segunda esposa y comenzó una nueva relación romántica con ella antes de su muerte. La primera esposa de Dean fue Elizabeth Ann MacDonald. Se casaron en 1941 y tuvieron 4 hijos. Su primer hijo, Craig, nació un año después de su boda. 2 años más tarde tuvieron una hija llamada Claudia. En 1945 nació otra hija, Gail, seguida de una cuarta de Anna en 1948. Al año siguiente, en 1949, Dean y Elizabeth se divorciaron. Su separación se debió a varios problemas, entre ellos la creciente lucha de Elizabeth contra el alcoholismo y el hábito cada vez mayor de Dean de tener aventuras. A medida que la carrera de Dean despegaba, él encontraba más oportunidades de conocer a nuevas mujeres. Algunas personas se preguntan si la bebida de Elizabeth alejó a Dean o si los engaños de Dean hicieron que ella recurriera al alcohol en busca de consuelo. Sea como fuere, Dean acabó llevándose la palma tras el divorcio. Gracias a su creciente fama y a las luchas de Elizabeth, Dean obtuvo la custodia de sus 4 hijos. Elizabeth vivió el resto de su vida sola y falleció en 1989. En público, Dean parecía el bueno, pero entre bastidores siguió siendo infiel en sus 2 siguientes matrimonios. Dean incluso bromeaba durante sus espectáculos cómicos, diciendo que no era un caballero, algo que sus esposas podían confirmar sin lugar a dudas. Tras divorciarse de Elizabeth en 1949, la carrera de Dean explotó gracias a su asociación con el cómico Jerry Lewis. Juntos formaron el dúo Martin y Lewis, protagonizando muchas películas de éxito. Con el tiempo tuvieron desacuerdos creativos y pusieron fin a su relación profesional. Aún así, su éxito ayudó a Dean a conseguir la custodia de sus hijos. Después de todo, ahora era una superestrella y su exmujer no era muy conocida. Ese mismo año, Dean volvió a casarse. Había conocido a su segunda esposa, Jean, en 1948, cuando aún estaba casado con Elizabeth. Jean era una reina de belleza que llamó la atención de Dean en uno de sus espectáculos. Dean quedó prendado de ella y la tuvo en mente para después de su divorcio. Se casaron en septiembre de 1949 con Jerry Lewis como padrino. El matrimonio de Dean con Jean
duró más de 20 años, aunque su asociación con Jerry no sobrevivió más allá de la década de 1950. De todas las mujeres con las que se casó Dean Martin, Jean parecía ser la que más amaba. Su matrimonio duró más que los otros dos, y tras su tercer divorcio reavivó su relación con ella. Dean y Jean siguieron casados hasta 1973 y tuvieron 3 hijos juntos que se sumaron a los 4 que Dean ya tenía de su primer matrimonio. Sus hijos fueron Dean Paul Jr., nacido en 1951, Richie, nacido en 1953, y Gina, nacida en 1956. En realidad fue Dean quien pidió el divorcio a Jean. Un giro inusual, ya que a menudo es la esposa la que da ese paso. Aún así, Gunn volvió a aceptar a Dean después de que su tercer matrimonio terminara. Al igual que tras su primer divorcio, Dean no permaneció soltero mucho tiempo. Gunn y él se divorciaron en 1973 y a finales de ese mismo año ya se había casado con su tercera esposa, Catherine Horn. Dean fue presentado a Catherine por amigos de la familia y celebraron una lujosa boda. Pero el matrimonio de Dean con Catherine resultó ser el menos exitoso. La pareja se casó en 1973 y se divorció solo 3 años después, en 1976. Dean no tuvo hijos biológicos con Catherine, pero adoptó a la hija de un matrimonio anterior, Sasha. Tras el divorcio, Dean no volvió a casarse, aunque permaneció oficialmente soltero. Dean volvió a mantener una relación sentimental con Jean en los años posteriores a su tercer divorcio. Vivió muchos años más y finalmente falleció el día de Navidad de 1995. La causa de la muerte fueron complicaciones de un cáncer de pulmón y tenía 78 años. Antes de morir, Dean hizo las paces con Jean y Jerry Lewis, el mismo Jerry que había sido el padrino de su boda con Jean. Tras décadas sin hablarse, Dean y Jerry pusieron fin a su larga enemistad. Jean vivió más de 2 décadas tras el fallecimiento de Dean. Lamentablemente, antes de morir en 2016, tuvo que enfrentarse a la pérdida de su hijo y el de Dean Richie. Murió a los 62 años y fue encontrado en su casa, lo que devastó a Jean. Al igual que su padre Richie, tenía una carrera en el mundo del espectáculo y había actuado como cantante en Las Vegas. Jean falleció de cáncer, al igual que Dean. Tenía 89 años, Richie no fue el único de los hijos de Dean Martin que siguió sus pasos. De hecho, muchos de los hijos de Dean, especialmente los de su primer matrimonio con Elizabeth, acabaron incorporándose al mundo del espectáculo de una forma u otra. El primer hijo de Dean, Craig, se hizo un nombre entre bastidores. Se convirtió en productor de Hollywood e incluso trabajó en algunos de los proyectos de su padre. Craig ayudó a producir el show de Dean Martin, así como la serie de los años 50, The Jukebox Jury, y un especial de televisión de 1968 titulado A Family Thing. Claudia, la hija de Dean, también se dedicó a la interpretación. Apareció en un puñado de películas de abejas como The Ghost in the Invisible Bikini, For Those Who Think Young, y Ski Fever. Lamentablemente, ninguna de estas películas alcanzó la popularidad de las de su padre. Y Claudia no tuvo un éxito duradero en el mundo del espectáculo. Falleció en 2001 a la edad de 56 años. Otra de las hijas de Dean, Gail, también se dedicó a la interpretación, aunque por poco tiempo. De todos los hijos de Dean Martin, la que posiblemente haya continuado su legado con más éxito es Dana Martin. Al igual que su famoso padre, Dana se convirtió en cantante y actriz. Apareció en películas como Strangers at Sunrise, Davis Way y Young Bill Young. En 2006 publicó un álbum en solitario titulado Memories Are Made of This, un guiño al éxito clásico de su padre. Aunque los hijos de Dean acabaron comprendiendo que sus relaciones con sus madres terminaron por infidelidad, seguían queriéndole y respetándole. Siguió siendo un padre querido a pesar de sus defectos personales. Las 2 exmujeres de Dean, Jean y Elizabeth, fallecieron en los años transcurridos desde que se casaron con él. Eso deja a Catherine Hahn como la única ex esposa sobreviviente. No se sabe mucho de su vida actual, pero parece que le va bien. A pesar de que los 3 matrimonios de Dean terminaron debido a su vida de mujeriego,
sus ex-mujeres se las arreglaron para mantener relaciones civiles con él. Dean a menudo bromeaba en sus actos cómicos diciendo que no era un caballero, y en cierto modo eso era cierto, pero seguía siendo un hombre de buen corazón con sus seres queridos. Su mayor defecto personal era su inquebrantable costumbre de perseguir a las mujeres. Desde su muerte en 1995, los fans han seguido indagando en la vida de Dean Martin, tratando de entender al hombre que había detrás de su encanto. Aunque no era el marido perfecto, sus hijos le querían mucho. ¿Qué dijo la hija de Dean Martin sobre la casa de Palm Springs? La casa de Palm Springs del legendario cantante y cómico Dean Martin fue construida en 1954. Esta casa clásica de mediados de siglo no solo fue un glamuroso centro de entretenimiento para las viejas estrellas de Hollywood, sino también un refugio familiar privado para Dean y su esposa Jean, que eran amigos íntimos de los propietarios originales. Las dos parejas solían organizar aquí animados bailes de té los domingos por la tarde, en los que Martin pasaba gran parte de su tiempo serenando a invitados y amigos, convirtiendo las reuniones en celebraciones inolvidables. Conocida en tiempos de Martin como la Casa de los Bailes de Té, la residencia de 2.800 pies cuadrados conserva trozos de su emblemático pasado, a pesar de haber cambiado de manos varias veces a lo largo de las décadas. Destaca el piano de cola blanco nacarado que Martin regaló a sus amigos y que hoy sigue siendo el centro de atención de la casa. Aunque algunos acabados de la propiedad se han modernizado desde la última visita de Martin, el espíritu original de la casa, como lugar preparado para el entretenimiento, sigue siendo inconfundible. En el interior, una espaciosa zona de estar con una chimenea esquinera y amplios ventanales invita a los huéspedes a relajarse y socializar. Los suelos de terrazo fluyen a la perfección por el salón, el comedor y la cocina, reflejando el estilo de mediados de siglo que hizo especial a esta casa. Las paredes encaladas proporcionan un fondo nítido y limpio que resalta maravillosamente el mobiliario actual. Una mezcla de buen gusto de obras de arte contemporáneo junto a diseños clásicos de leyendas de mediados del siglo XX como Milo Bauman y Miss Van der Rohe. Originalmente listada para la venta en 2018 en la 1,8 millones. La casa vino con gran parte de sus muebles originales y en particular el piano de cola bebé de Martin. Ahora se vuelve a listar en 1,4 millones. Estas piezas icónicas están abiertas a negociación, ofreciendo a los compradores la oportunidad de poseer un pedazo de la historia de Hollywood. El piano de media cola sigue estando en un rincón destacado del salón donde Dean Martin solía dar serenatas a sus invitados durante sus legendarias fiestas. Se dice que incluso Barry Manilow tocó las teclas durante sus visitas, continuando la tradición de magia musical en este espacio tan especial. La sala de estar fluye a la perfección en un solarium estilo atrio, donde las paredes blancas nítidas dibujan el ojo hacia el exuberante patio trasero más allá. Una pared de ventanas y puertas correderas de cristal se abre a un patio junto a la piscina, creando una conexión perfecta entre interior y exterior ideal para el entretenimiento. Junto al solarium y la sala de estar se encuentra un comedor formal diseñado para albergar elegantes comidas. En el centro de este espacio para el entretenimiento hay una barra independiente que da paso a la cocina del chef. La cocina en sí contrasta los tonos claros de las zonas de estar con un esquema de color más apagado y está equipada con una isla central rodeada de electrodomésticos de gama alta, por lo que es ideal para preparar comidas para los huéspedes o la familia. Uno de los 3 dormitorios de la casa ofrece acceso directo al patio delantero, a través de grandes puertas correderas, combinando el confort interior con el encanto exterior. El baño principal está lujosamente equipado con doble lavabo y una espaciosa ducha doble. Otro dormitorio está situado justo al lado de la sala de estar, mientras que un segundo cuarto de baño deslumbra con azulejos rojos brillantes y un tocador de espejo, añadiendo un toque de glamour a las rutinas diarias. En el exterior, la piscina del patio trasero invita a disfrutar de un oasis. Perfecto para relajarse bajo las palmeras y disfrutar de las impresionantes vistas de las montañas de San Into.
La hija de Dean Martin, Dana Martin, ha hablado con cariño de la antigua casa de su padre en Palm Springs. Ha expresado su esperanza de que esta propiedad histórica se conserve y restaure con cariño, en lugar de dejar que se deteriore, garantizando que las generaciones futuras puedan apreciar la mezcla única de estilo de mediados de siglo y legado de Hollywood de la casa. La pelea en el baño de Dean Martin y Frank Sinatra. Beverly Hills es conocida por su brillo y glamour, pero detrás de las luces brillantes y las fiestas de lujo, a menudo hay un lado más oscuro y desordenado. El nuevo libro de crímenes reales, Beverly Hills, Noir Crime, Sin and Scandal in 90210, del periodista Scott Hoover, relata algunas de las historias más rocambolescas ocurridas en esta famosa ciudad. Una de las historias más inolvidables es la de una noche salvaje protagonizada por dos de las mayores estrellas de su época, Frank Sinatra y Dean Martin. Era el 7 de junio de 1966, el 49 cumpleaños de Dean Martin. Las copas corrían y la fiesta estaba en su apogeo. Frank Sinatra hacía la ronda. Dino, como le llamaban sus amigos, y Frank estaban de celebración en uno de los lugares más famosos de Beverly Hills, el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel en Sunset Boulevard. Dean Martin ya era una gran estrella y ganaba más dinero que casi nadie en el mundo del espectáculo. Frank Sinatra tenía 50 años y estaba en la cima de su carrera con canciones de éxito, películas y programas de televisión. Además, estaba enamorado de una joven actriz llamada Mia Farrow, 30 años más joven que él. La esposa de Martin, Ginny, y Mia Farrow no estaban en la fiesta esa noche. Sammy Davis Jr., su amigo íntimo y compañero del Rat Pack, actuaba en Las Vegas. En su lugar se les unió el actor Richard Key. Cante era de Jersey como Sinatra e hijo de un barbero italiano como Martin. Era famoso por interpretar papeles duros como el de un jefe rival en El Padrino. Otro amigo era Magildo Gil Rizzo, un hombre grande y duro con un ojo de cristal. Era dueño de un popular club nocturno de Nueva York llamado Gil, y era conocido por su lenguaje áspero y su actitud dura. Viajaba a todas partes con Sinatra, e incluso una vez bromeó con la reina Isabel II diciéndole que si alguien le pegaba le llamara. El grupo llegó al Polo Lounge pasada la medianoche y ocupó un gran reservado en el bar poco iluminado. Eran el centro de atención. Hombres famosos rodeados del brillo de Beverly Hills. Reían a carcajadas, bromeaban y utilizaban un lenguaje muy colorido, pero no a todos les gustaba el ruido y la grosería. Cerca estaba Frederick R. Wiseman, un hombre adinerado que había hecho fortuna vendiendo productos al por mayor antes de convertirse en un importante coleccionista de arte. Estaba allí con Franklin H. Fox, un hombre de negocios de 74 años de Boston. Los dos acababan de llegar de cenar para preparar la boda de sus hijos. Wiseman y Fox se sentaron en un reservado cerca del grupo de Sinatra y Martin. Intentaron disfrutar de sus bebidas, pero el ruido de la mesa de la manada de ratas era difícil de ignorar. Al cabo de unos 10 minutos, Wiseman se hartó. Se levantó y pidió a Sinatra y a sus amigos que se callaran, recordándoles que había damas presentes. Sinatra, que estaba hablando por teléfono, no se tomó bien la petición. Al principio pensó que Wiseman estaba bromeando, pero cuando se dio cuenta de que no era así, Sinatra replicó y le dijo a Wiseman: «Te has pasado de la raya, colega». La tensión creció rápidamente. A partir de aquí, la historia se vuelve confusa. Diferentes personas cuentan diferentes versiones. Según Sinatra, Wiseman de repente le dio un puñetazo en el ojo derecho, dejándole un ojo morado. Entonces Wiseman resbaló y cayó al suelo, rompiendo una mesa de cóctel al aterrizar. Pero Franklin Fox dijo algo más. Afirmó que Sinatra hizo comentarios antisemitas sobre Wiseman y luego salió furioso de la habitación. Momentos después, Sinatra regresó enfadado y lanzó un teléfono desde la cabina contra Wiseman, dejándolo inconsciente. Otro testigo dijo que se intercambiaron insultos. Luego estalló una gran pelea. Wiseman cayó al suelo con fuerza. Dean Martin dijo que no vio lo que pasó, solo que alguien llamado Clyde fue golpeado y luego cayó.
Sea cual sea la verdad, todo el mundo está de acuerdo en una cosa. Hubo un fuerte golpe y Wiseman estaba en el suelo inconsciente, rodeado de cristales rotos y muebles. No se movía. La seguridad del hotel separó a los luchadores. Sinatra, Martin y los demás salieron rápidamente del salón de polo. Fox intentó ayudar a Wiseman, pero el hombre no se despertó. Llamaron a la policía. Los paramédicos se llevaron a Wiseman en camilla. Después de algunos tratamientos en el puesto de primeros auxilios de Beverly Hills, fue enviado a casa a descansar. En casa de Martin, la fiesta había terminado pronto. Su hija de 18 años, Diana, se sorprendió al verle en casa tan pronto el día de su cumpleaños. Martin se sentó con semblante serio y dijo: «A Frank se le ha fundido un fusible esta noche. No puede dejarlo pasar». Cuando le preguntaron si había algún herido, respondió: «No lo sé, no sé nada». Pero la condición de Wiseman empeoró. Casi un día después, seguía sin despertarse. Fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del hospital Mount Sinai. Los médicos realizaron una cirugía de emergencia por una fractura de cráneo. Su estado era grave y nadie sabía si sobreviviría. El jefe de policía de Beverly Hills, Clinton Anderson, que conocía personalmente a Sinatra por sus conexiones con el presidente John F. Kennedy, ordenó inmediatamente a los detectives que investigaran. La policía interrogó al personal del hotel, a los huéspedes y a cualquier persona cercana que pudiera haber visto la pelea. Las historias no coincidían, nadie estaba seguro de si Wiseman había sido empujado, golpeado o simplemente se había caído. La policía se enteró de que Wiseman había estado tomando medicamentos que podrían no mezclarse bien con el alcohol. El jefe Anderson se abstuvo de acusar a nadie hasta que se conocieran más hechos. Lo que hizo el caso más extraño fue que tanto Sinatra como Martin habían dejado la ciudad. Sinatra estaba escondido y Anderson prometió a la prensa: «Lo atraparemos». El incidente se convirtió rápidamente en noticia. Beverly Hills no estaba acostumbrado a semejante drama protagonizado por sus residentes más famosos. La famosa noche en el Polo Lounge no fue solo una pelea de bar. Mostró el lado más oscuro de la reluciente superficie de Hollywood, los temperamentos, los secretos y la violencia que a veces se esconde tras las sonrisas de las fiestas. Incluso el Rat Pack, conocido por su encanto y diversión, tuvo momentos en los que la diversión se volvió fea. La noche terminó con un hombre luchando por su vida y dos leyendas desapareciendo de los focos de la ciudad. En los años siguientes, la pelea pasó a formar parte de la historia oscura de Hollywood. Fans y periodistas debatieron sobre lo que realmente ocurrió. Sinatra dio el primer puñetazo. Wiseman atacó primero. ¿Fue un accidente? Lo que está claro es que en Beverly Hills incluso las estrellas más brillantes pueden tener sus noches más oscuras. Cuando eras pequeño, ¿te gustaba el Rat Pack? ¿Y quién era tu miembro favorito del Rat Pack? Comparta su opinión con nosotros en los comentarios. Recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más. Además, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Te gustará.